Bueno, la idea de la clase de hoy primero es terminar la unidad de estructura de un sistema operativo, que es la unidad 2, este, haciendo algunas pruebitas con los módulos del kernel de Linux, por lo menos viendo dónde están, eh, viendo cómo cargar un módulo, cómo sacar un módulo. Este, Comenzando, digamos, por el punto más o menos donde habíamos terminado la clase anterior, habíamos empezado a hablar de la estructura del sistema operativo y de la estructura del kernel del sistema operativo. Habíamos nombrado el kernel monolítico, eh, después estructurado por niveles, donde digamos, cada nivel tenía una comunicación con el nivel superior e inferior a través de digamos, una cierta cantidad de palabras o mensajes conocidos tanto por el nivel superior como el inferior, y que esto de alguna forma se tenía que diagramar en el comienzo de la creación del kernel. Esperen que hago acá. El comienzo de la creación del kernel, y si sucedía algún cambio o quería realizar algún tipo de cambio, esto podía, o sea, cambiaba algo en el hardware o alguna estructura lógica, podía llegar digamos, a complejizarse tanto que la estructura esta no me iba a servir y la iba a tener que cambiar. Después hablamos de el microkernel. Digamos, dijimos que el microkernel tenía las operaciones básicas para que funcione el sistema operativo en esa pequeña estructura del kernel en memoria, y el resto eh, de las operaciones que podía llegar a manejar el kernel las manejaba a través de IPC, y me comunicaba con el usuario y sus aplicaciones a través de estas IPCs. ¿Qué más? Bueno, la comunicación digamos, del kernel y del hardware es exactamente igual en ambas. Siempre hay una capa del kernel que se comunica con el hardware. El beneficio que teníamos acá en el microkernel era que no necesitaba cargar todos los módulos de todos los hardware, de todo lo que maneja ese sistema operativo en memoria, que es un beneficio bastante importante. Y lo que hacíamos era cargar solo lo que digamos, el hardware en ese momento necesitaba. Es proporcionar un mecanismo de comunicaciones entre programa y cliente. Los distintos servicios que se ejecutan también es en el espacio del espacio de usuario. Esto es equivalente a los servicios de Windows o a los demonios los daemon de Linux. Kernel modular dispone de un conjunto de componentes fundamentales y enlaza dinámicamente los servicios adicionales, bien durante el arranque o en tiempo de ejecución. Digamos, vamos a llegar a un punto donde el kernel es modular, o sea, podemos tener un microkernel y después agregado otros modulitos a, a ese kernel. Esto sería el caso de Linux, que es lo que vamos a utilizar. La idea del kernel modular es, si bien tengo bastantes servicios sí, servicios a nivel kernel, puedo agregar o quitar módulos digamos, que me permiten acceder al hardware y a distintas operaciones al kernel. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a tener archivos terminados en .ko, ubicados si ustedes tienen su máquina virtual encendida o tienen el Linux por ahí, lo pueden buscar en lib modules y acá va el nombre del kernel. Yo se los voy a mostrar. Primero les voy a mostrar
la maquinita encendida. Esto normalmente lo hacía en la clase, la aprendí, la dejaba ahí como para que arranque y se los iba mostrando, pero me di cuenta que grabando y todo se me tilda completamente. Fíjense, todavía no reacciona. Está, está bastante... Ahí está. Esta es la máquina virtual de Kali. Cámara lenta. Hola Kali. Ahí va. Ahí me lo voy a la máquina, si me lo permite. Ahí estoy. Voy a cerrar esto. El Kali, acá tengo una terminal de consola. Está muy lento. Lo que les quiero mostrar es a dónde tienen que acceder para hacer estas búsquedas o consultas que vamos a hacer. Digamos, fíjense que le sale una terminal similar a lo que es un CMD de Windows, y acá puedo hacer lo que sea, ¿no? Cualquiera de los comandos, si reacciona. Entonces, una vez que yo tengo esto, este no lo voy a usar. Ya les explico por qué no lo voy a usar. Yo tengo armado acá tengo instalado un cliente PuTTY de como es SSH, Telnet, y de varios servicios así de conexión. Y tengo el servicio de SSH Server en el servidor, entonces yo lo que hago es conectarme por red hacia el equipo. A ver si le puedo hacer acá. Por eso, fíjense, este es la terminal, este es la terminal de VMware, en el caso de ustedes puede ser VirtualBox o lo que sea, y yo acá es como en esta pantallita estaría como si fuese que estoy delante de la máquina, estar mirando el monitor de la máquina, y lo que hice, bueno, es el equipo toma una IP, que es esta de acá, esta de ahí, y yo como les decía antes, por SSH me conecto a esa IP, y me es mucho más fácil copiar y pegar este, que escribir todo lo que tengo que escribir acá digamos, dentro de la máquina virtual. Entonces les voy a mostrar la ubicación de los archivos .ko de kernel. Digamos, acá vamos a tener los módulos que son agregables al módulo del kernel. Si yo quiero cambiar la funcionalidad, digamos, básica que tiene el kernel, tendría que tener los archivos binarios, o sea, los archivos fuentes del kernel, hacer la modificación que quiera hacer, volver a compilar ese kernel y cargar el kernel. Es un trabajo un poquito más complejo de lo que vamos a hacer ahora nosotros. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es agarrar al kernel estándar como está y sumarle módulos, o restarle módulos, o ver qué módulos tiene instalados. Esto sería en tiempo de ejecución, porque los módulos se cargarían y una vez que están cargados en el kernel,
quedan ya disponibles para darme servicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar a lib, a modules, y acá tiro un ls para ver la versión del kernel. Esta es la versión del kernel que viene con Kali, por lo menos con este Kali. No sé si todos los que bajaron Kali ya, digamos, tienen esta misma versión. Si alguno tiene la máquina, su Linux prendido y quiere tirar estos comanditos, me va diciendo a ver si tiene el mismo módulo, perdón, si tiene el mismo kernel, si tiene otro. Entonces de acá voy a acceder a, bueno, cd 4 con la tecla tab, escriben, no sé, escriben 4 y después tiran un tab, les tira todo el pad completo que comienza con 4. Y acá adentro voy a tener en kernel, o sea, todo lo que tengo acá son los archivos del kernel. Pero dentro de kernel lo voy a tener separado por los distintos servicios que puedo llegar a tener. Puedo tener drivers, puedo tener file system, esto sería memoria, esto sería de red, esto sería de sonido, virt, no sé qué será, pero buscando un poquito ayer en internet encontré que acá mismo les copié un par de páginas que tienen cómo compilar primero cómo agregar módulos al kernel, y después alguno que tiene también como volver a compilar un kernel. Acá lo tengo. Fíjense. Profe, una pregunta. Sí, Cuando cerramos, por ejemplo, esa pestaña que tenía, que estaba haciendo la virtualización, ya está, como que se cierra, que es como un programa extra, ¿no? de acá, esta pantallita de consola negra, Sí, no sé si el root o el otro, el que mostraba la pantalla o sea, yo acá del Mac. tengo los Sí, dos. sí. Este de acá que estoy moviendo, ese es el VMware. O sea, eso es el VirtualBox o el reproductor de máquinas virtuales que tenga. Si yo lo cierro, cierro la máquina virtual y me quedo sin nada. Esto es como si Perfecto. estuviese... Es, Un programa, sí, es un un programa. programa, es como si estuviese viendo una película, pero bueno, queda ahí, lo dejo ahí en segundo plano, después no lo uso más, y después me conecta todo por red al servidor ese que tengo virtualizado, digamos. Ah, perfecto, listo. Fíjense que esta paginita les describe todos los tipos que puedo llegar a tener. Bueno, voy a sacar un toque de esto. Por ejemplo, acá, este es el ejemplo que por ahí mejor van a entender. Esto sería módulos que contienen implementaciones de los diferentes sistemas de archivos. Por ejemplo, a ver, solo tenemos un sistema de archivo. A ver si acá lo tira. No, ¿dónde lo puedo ver eso? Si es ext. Eh,
sea que ahí no me va a aparecer, tengo que entrar acá. Bueno, algo es algo. Ahí tiro un fdisk "-l", que me va a listar todas las unidades de lógicas que tengo en este servidor, o sea, en el Kali, en el Linux, y me dice el tipo de file system que tengo cargado, ¿no? Son todas extended, deben ser extended 4, que eso no lo puedo saber si no es que no entro dentro de cada una de las unidades lógicas. Y no lo veo tampoco. Pero veo que son todas extended. Si yo entro a FS, voy a ver que tengo archivos, perdón, carpetas que contienen módulos para otro file system. No sé, tengo BFS, CIF, CIFS, HFS, NFS, NTFS, digamos, son file system de otro tipo digamos, de Linux, de servidores, de Windows, no son de este tipo de Linux, digamos, puede ser, a ver, uno medio, JFS es un file system de un sistema IX de IBM, o sea, son file system no estándar de lo que es Linux. ¿Qué pasa? Si yo quiero reconocer ese tipo de file system, lo que voy a tener que hacer es cargar el módulo. Ese módulo que va a reconocer ese tipo de file system. Y así con, no sé, una placa de sonido, una placa de red, un procesador en particular. CDH, CDX86. Bueno, y acá tengo. Aquí tengo que aceptar a alguien más. CPU. A ver si tengo algún KO. Check. Bueno, ahí tengo otro archivo del módulo. O sea, puede ser que dentro de una carpeta tenga varios archivos, o puede ser que tenga varias subcarpetas. No sé qué hace cada uno de estos módulos. Estoy escuchando, a ver si estoy solo hoy con mi hija y ella está durmiendo. Si pega el grito voy a tener que salir corriendo para ver cómo está. Así que si me pierden 2 minutos, fue eso. Vamos al de File System, que es el más claro de todos. Por ejemplo, NTFS, yo no tengo ninguna unidad lógica cargada en este servidorcito con un file system de Windows. Entonces, digamos, no tiene mucho sentido cargar un módulo de un file system que no tengo. Fíjense que si fuese un módulo, perdón, un kernel monolítico, tendría todo un kernel gigante con un montón de appliance o de fixture que puedo llegar a tener en ese kernel, y haría que el módulo que el kernel sea gigante. Entonces lo que voy a hacer acá es solo cargar los módulos, digamos, los módulos básicos del sistema operativo, de planificación de CPU, de memoria, de algunos tipos de entrada-salida, y los adicionales se irán agregando en función de la necesidad. También lo podría hacer, o sea, el mismo sistema operativo puede agarrar y autoiniciarse con ese módulo si yo le agrego un file system que tenga NTFS, por ejemplo. Y empezaría a reconocer
digamos, un sistema de archivos NTFS. Vamos a ver en NTFS, ntfs.ko, te lo vamos a sacar un toque. Para ver primero qué módulos estamos utilizando, vamos a usar el comando lsmod. Fíjense, estos son todos los módulos que tengo cargados. No veo si tengo el de NTFS cargado. No lo veo. Entonces lo que vamos a usar es este comando que es grep ntfs. Lo que hace es busca en este comando, hace una búsqueda si hay alguna palabra que esté con ntfs. Por ejemplo, vamos a buscar uno que sí esté. HID. Fíjense que con HID estos son dispositivos USB HID. Y cómo están ubicados. Esto sería el tamaño del módulo, después si están siendo utilizados y después por qué módulos están siendo utilizados. O sea, cuáles son los módulos previos a este módulo. Lo que está, digamos, en la última parte. Entonces vamos a... O sea, el de NTFS no estaba. Este es el segundo comando que tiré. Con modprobe y el nombre del módulo, carga el módulo indicado, así como todas las dependencias del kernel en ejecución. Vamos a poner una coma. Vamos otra vez al... Yo quería cargar modprobe ntfs. En teoría ahí lo cargó. Vamos a hacer de nuevo un lsmod. A ver si lo encuentro así. No. Sí, acá está. O sea, lo acabo de cargar, no sé si lo ven ahí. Y está siendo utilizado por 0 dispositivos. O sea, no está siendo utilizado. Hay muchos que no están siendo utilizados, pero puede ser porque en ese momento no está siendo utilizado. Entonces ya lo tengo cargado. Ahora con este modulito podría reconocer dispositivos NTFS. ¿Qué más? Vamos a seguir con lo que tenemos acá. Con modprobe-r directamente quito el módulo del kernel. Una vez que ya lo cargué. modprobe-r ntfs. Y chao módulo. A ver si sigue. Seguro que no. No. Acá con un grep. Ahí. Está. Grep ntfs. Ya no está más. Así que de esta forma puedo agregar o quitar módulos de mi kernel, digamos, básico e ir haciéndolo un poquito más grande. Digamos, hay módulos que los puedo ejecutar en tiempo real y agregarlos y quitarlos, pero hay otros módulos que no es posible y tengo que setearlos en auto start para que cuando se inicie el equipo se carguen. Si no, no voy a tener esa utilidad, digamos. Se me olvidó algo más.
Bueno, listo. Y estas son dos paginitas que tengo cómo cargar esos módulos o cómo recompilar el kernel estándar, digamos, y ponerlo digamos, hacer mi propia versión del kernel, cambiar algún parámetro o algo, porque, no sé, quiero que maneje la planificación de procesos, por ejemplo, distinta a cómo la trabaja el kernel, ese kernel, y lo modifico ese código en C y, y digamos, ahí tengo otra versión del kernel, lo compilo, lo recompilo y lo vuelvo a cargar en el Linux. Obviamente necesito ahí un reinicio y si no tuve ningún error va a arrancar, si no explota todo. Eh, Después, esto ya no entraría dentro de los kernels, sino que es como para hablarles un poco de virtualización, también está mencionado en las arquitecturas o en las estructuras. Puedo tener eh, estas plataformas de virtualización, ya más o menos algo les fui hablando y les fui mostrando. Esta es la VMware que les mencioné que estoy ejecutando ahora, o en su versión que directamente es un servidor que se ocupa digamos, de toda la parte de virtualización, sin necesidad de tener un sistema Windows de base, y ya es un sistema digamos, tiene un sistema operativo propio que hace de virtualizador. Esta necesita un sistema operativo Windows de base, Windows creo que 2008 en adelante viene con Hyper-V, si no me equivoco, o 2012, creo que 2012 para tener Hyper-V. No sé si ya Windows 10 también lo debe tener, lo deben haber agregado en Windows 10, es una versión de usuario. Los Linux traen una versión que se llama XEM, y después hay un montón que utilizan ustedes en sus máquinas ahora, por ahí el VirtualBox también. Esto lo que hace es emular de alguna forma un sistema operativo dentro de un equipo host, eh, digamos, de forma encapsulada. La única comunicación que yo tengo entre este equipo y este equipo es por eh, digamos, el reproductor de VMware, si no, no tengo ninguna otra comunicación, salvo que digamos, le levante el servicio, como les mostraba ahí, algún tipo de servicio de red, pero la conexión va a ser por red, va a trabajar a través de un protocolo de red, no a través de la aplicación. Bueno, esta es la explicación eh, de máquinas virtuales. Abstraer el hardware, CPU, memoria, red, dispositivos de entrada-salida, formando varios entornos diferentes, creando la ilusión de que cada VM se está ejecutando en su propio entorno privado. Digamos, lo que va a hacer es compartir los recursos físicos del equipo físico en forma de equipos virtuales, perdón, en forma digamos, de software, y ese software de equipos virtuales sí los va a reconocer la máquina virtual y los va de alguna forma a emular. Similar a cómo se comparte el entorno de un proceso, memoria y CPU. El sistema operativo de la máquina física es monousuario y se encarga de multiprogramar las distintas máquinas clientes. ¿Qué fue lo que quise poner? El sistema operativo de la máquina física es monousuario. No sé lo que quise poner ahí, veamos cómo es un sistema real de máquinas virtuales en tiempo de ejecución. Esto es todo lo que les mostré en la clase pasada. A veces escribo cosas y ya me olvido de qué era lo que quise decir. El sistema operativo de la máquina física es monousuario.
ya sé. O sea, si yo me conecto a este entorno es solo, o sea, al entorno guest me podría conectar con el usuario root, mi usuario Leandro, o con el usuario que sea, pero el entorno con que corre esta aplicación sería de un solo usuario. A eso creo que me refiero. No deja nada de eso igual, no lo tengan en cuenta. A ver si me hicieron alguna pregunta. Bueno, y por último, algo que vamos a ver 1000 veces y un poquito más en profundidad más adelante cuando veamos gestión del almacenamiento, como es el tema del arranque del sistema. Entonces, el procedimiento de inicialización de una computadora mediante la carga del kernel se conoce como arranque del sistema. O sea, lo que primero tendría que o debería hacer es cargar el kernel en la memoria. Entonces, cómo hago para hacer esto? Primero se carga un programa pequeño que se encuentra en la memoria de solo lectura, ROM, o sea, ustedes lo conocen como BIOS. Ese pequeño programa lo que hace es copia el contenido del MBR, que es una pequeña porción eh, digamos, una porción del disco rígido, en una dirección fija de memoria. Puede ser el MBR o GPT, dependiendo del tipo de disco rígido que sea, en una dirección fija de memoria para luego darle el control. O sea, lo que va a hacer, como en un primer momento no reconozco tipos de file system o tipos de unidades lógicas, lo que hago es ese código que voy a correr eh, en código de máquina, no reconoce ningún tipo de file system, eso lo voy a correr como si fuese de alguna forma texto plano, ponele, sin la necesidad de entender cómo funciona ese file system. Entonces, una vez que lo copio en el MBR, ya ahí le puedo dar el control para entender qué tipo de file system tengo, y ahí tengo la dirección donde tengo la ubicación de mi file system para que ese pequeño código pueda cargar el file system. O sea, en la MBR o GPT voy a tener, no sé, c2./Windows y el nombre del archivo con que debo iniciar la carga del kernel en la memoria. Esta segunda etapa de arranque ya puede manejar el disco, por lo que se encargará de cargar el kernel completo en memoria. O sea, ya entiendo cómo está de alguna forma estructurado el disco para poder leer la información y cargarla en memoria. Una vez que tengo el kernel en memoria, se produce todo el arranque. O sea, el kernel va a empezar a cargar todo lo que es los los drivers, las consolas, digamos, hasta que llego a la consola del usuario, digamos, todos los manejadores de memoria, de gestión de procesos, de entradas, salidas, etcétera. Una vez que ya tengo todo eso, tengo el control como usuario del sistema operativo. Esto sería fin. Esta unidad no le di mucha. No la fui modificando demasiado ahora que creo en las distintas versiones. Y me quedó un poquito como desactualizada en el material que me gustaría dar. Y por último, bueno, esto es el postcréditos o el meme final que siempre pongo. Es una película de los 80 o 90, ya ni me acuerdo de qué año es, y véanla con fines didácticos, no con fines, perdón, véanla con fines recreativos, no con fines didácticos, es como para dispersarse, no es que van a aprender viendo esta película.
pero digamos, lo lleva a tiempos donde empieza básicamente a lanzarse las primeras PCs o los primeros equipos informáticos y los primeros sistemas operativos de la mano de Steve Jobs y de Bill Gates, y muestra todos los pormenores y mal entendidos que van sucediendo en esas relaciones entre Microsoft y Apple, y como uno se roba al otro y el otro le roba a Xerox y Xerox no sé a quién le roba, y así se van robando unos a los otros. Pero es con fines recreativos. No sé si están ahí, se me durmieron. No, sí, yo estoy, pero no lo quiero interrumpir. ¿Están despiertos? Perfecto. Por lo menos en el chat, sí. Marco, me pones caos, sí. Están. Bueno. Básicamente esto fue todo lo que es la unidad de estructura del sistema operativo. Obviamente ahí podríamos seguir hablando muchísimo más, pero No, muchas gracias. ya está. Bueno, se me durmieron con la estructura del sistema operativo. Ahora, no sé por qué lo quiero guardar, pero lo guardamos por las dudas. Porque guardé las dos versiones. Este se lo voy a pasar porque tiene esas dos pantallitas. Algo piola que pueden hacer. Fíjense, ahora estoy corriendo la maquinita virtual. La voy a pausar, como pauso una película o pauso un tema de un MP3 de música, y ya el reproductor no está consumiendo tanta memoria como la memoria que utiliza la máquina para correrse. Fíjense, está guardando el estado, guarda todos los estados, y esto me va a servir para algo. Recuerden, estoy guardando todos los estados. ¿Qué hora es? A ver. 9:48. Calculo que en media hora se despierta mi hija, así que vamos media horita más con la siguiente unidad. Y después hacemos un corte. Uy, se me pausó. O se me cerró. Espero no haber hecho macanas. Lo maté. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar. Ya está, que aguante. Me parece que me lo mató. Bueno, vamos con la siguiente presentación mientras. Lo voy a tener que frenar porque está todo muy lento. Si quieren vayan a buscar un café y mientras va arrancando todo esto.